Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor me les bendiga. Y seguimos en el estudio de la Biblia, ¿verdad? En el tema que estamos viendo, los falsos y los verdaderos. Esta es la parte 3, ¿verdad? Les invito a que puedan ver los falsos y los verdaderos parte 1 y falsos y verdaderos parte 2. ¿Verdad? Que hablamos un poco de lo que la Biblia nos enseña acerca de los falsos apóstoles, falsos maestros, los falsos testimonios, los falsos testigos y los falsos cristianos. En esta ocasión vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver a la luz de las escrituras, ¿verdad?, cómo es un verdadero cristiano o un verdadero discípulo, o cuáles son las características que la Biblia nos muestra, ¿verdad?, para reconocer a un verdadero cristiano o a un verdadero discípulo. Y empezaremos, ¿verdad?, con el texto bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabras de nuestro Señor Jesús antes que ascendió al cielo. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre, mi Dios. Y te pedimos, Padre, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, que nos des la capacidad de entender tu palabra, mi Dios. Que el Espíritu Santo, mi Dios, nos ilumine y nos haga entender las cosas que están plasmadas en tu palabra, mi Dios. Enséñanos, Padre. Enséñanos por medio de tu palabra a ser mejores cristianos, mi Dios. Oh Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que nos convenzas de pecado, de juicio y de justicia, Padre. Te pido, Padre, por los que escuchan y miran estos videos, oh Padre, que puedas iluminarles su mente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Sabemos que hay muchas versiones, ¿verdad?, de la Biblia que nos pueden llegar a mostrarnos o darnos un poco más de iluminación. Y en esta versión, ¿verdad?, es la versión actual. Dice: ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo y los capacitará para que den testimonio de mí, dice el Señor, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Mientras vimos que el falso cristiano no ha experimentado un arrepentimiento genuino, no ha tenido una fe real, no tiene una consagración real, solo ora para ser visto, tiene una falsa humildad, en palabras cortas o en otras palabras, es un hipócrita, es un actor. El verdadero cristiano o el verdadero discípulo tiene unas características que la Biblia nos revela, y es lo que en estos momentos vamos a estudiar para que podamos examinarnos a la luz de la palabra de Dios y podamos preguntarnos si somos verdaderos o somos falsos, y al final podamos tomar decisiones respecto a nuestra vida espiritual. En el capítulo que leíamos, ¿verdad?, nos dice la palabra que recibiremos poder. Muchos creen, ¿verdad?, que este poder se refiere a hacer milagros,
a sanar personas, a ganar almas o otro tipo de manifestaciones mega extraordinarias, pero creo que la Biblia no se refiere a eso. La Biblia no es eso lo que nos enseña, ¿verdad? Quiero aclarar que no tengo nada en contra de los milagros, de las sanaciones, ni de ningún otro tipo de dones. Más bien creo que Dios al día de hoy hace milagros, sana, convierte los corazones, gana alma, etc. Pero el texto no es lo que nos enseña. Dice la Biblia que recibiremos poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es para parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo, para darnos la capacidad de vivir como Él vivió y así ser testigos de Él. Es la obra de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él vino a sellarnos y a santificarnos y a perfeccionar la obra que Dios puso en nuestras vidas, a que nos parezcamos más y más a nuestro Señor Jesús, a tener más y más el carácter de Jesús. Pero miremos cuál es la primera característica de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano. Y la primera es que un verdadero discípulo vive con su maestro y camina junto a su maestro, ¿verdad? En Marcos capítulo 3, versículo 14, el Señor estableció a 12 discípulos, a 12 apóstoles, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Que estableció 12 discípulos, que de ahí viene la palabra disciplina, ¿verdad? El verdadero discípulo es un hombre capacitado por Dios, ¿verdad? Que es disciplinado. Ellos, ¿verdad? Los discípulos iban con el maestro día y noche, comían con él, dormían ellos donde el Señor dormía. Siempre ellos estaban donde Él estaba. Siendo Jesús el verbo, ¿verdad? O la palabra, ¿verdad? Dios nos dice que el verdadero discípulo va a estar siempre leyendo la Biblia de día y de noche y en completa comunión con Él, en oración, ¿verdad? Debemos, si somos verdaderos discípulos, siempre estar conectados a la palabra de Dios y en constante oración. En la gran comisión nos dice la Biblia, nos dice el Señor que vayamos y que hagamos discípulos. O sea que al ser discípulos de Él, de Jesús, Él nos manda a ser discípulos a Jesús y no a nosotros. Nosotros, el mandamiento no es que hagamos discípulos que se parezcan a nosotros, sino que hagamos discípulos para que se parezcan más a nuestro Señor Jesucristo, que tengan el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Un discípulo es el que guarda los mandamientos del Señor. Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Todo se resume en que seamos más como Cristo, que imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Imagínate que usted quiere ser carpintero y quiere aprender. Usted va a estar pegado todo el día viendo lo que su maestro de carpintería le enseñe. No va a descuidarse ni un segundo y él le va a enseñar, va a tener paciencia con usted, le va a explicar cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, lo va a poner a hacer cosas
Y aunque se equivoque o aunque nos equivoquemos, allí va a estar Él, ¿verdad? Con paciencia enseñándonos. Donde Él va, usted va a ir, etcétera. Así es la vida de un verdadero cristiano. El maestro le va a enseñar a ser, a tener el carácter de Él. Jesús así lo quiere, que por medio de pastores y maestros, el discípulo puede parecerse más a Jesús. Entonces, hay diferentes ministerios, ¿verdad? O el ministerio de pastor y maestro es con la finalidad de eso, de hacer discípulos que se parezcan más a Jesús. Por eso dice Jesús, vayan y hagan discípulos. Y por eso Pablo dice, sed imitadores de mí. Eso quiere decir que nos vamos a parecer más a Pablo. No, el texto no nos dice eso. Y Pablo seguramente, ¿verdad?, no nos quiere decir eso. Nos dice luego, como yo de Cristo. O sea que nuestra meta, por medio del poder que nos da el Espíritu Santo, es parecernos más a Jesús y ser menos que nosotros mismos. Da la segunda característica, ¿verdad?, que debe tener un verdadero cristiano, es que tiene una relación íntima con su maestro. Este es el propósito de nuestro llamamiento, y una vez más la Biblia recalca que la salvación es 100% de Dios. Es Él el que nos llama, es Él el que nos busca, porque dice la Escritura, no hay nadie quien busque a Dios, todos nos desviamos, no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? Y 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La Biblia nos manda a que tengamos una comunión con Jesús, una relación íntima con Dios, no con nadie más, no con el Papa, no con Lutero, no con Pablo, no con Pedro, no con María. Es con nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que platicar, tenemos que oírlo por medio de su palabra, en la predicación de su palabra, amarlo sobre todas las cosas. El Salmos 25, versículo 14 nos dice la Biblia, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea que entre más comunión tengamos con Jesús, más conoceremos de su carácter, ¿verdad? En Proverbios capítulo 3, versículo 32 nos dice también la Biblia, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. El verdadero cristiano tiene comunión con Jesús. Y el falso dice tener comunión con Él, pero anda en tiniebla. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Muchas personas, muchos supuestos cristianos dicen creer en Jesús, tener una comunión con Jesús, ¿verdad?, pero con sus actos demuestran lo contrario. Por eso van a haber muchas personas que tal vez postean, tal vez suben a su estado de WhatsApp imágenes, pensamientos
¿verdad? Reflexiones acerca del Señor, acerca de Dios, pero sus comportamientos dicen lo contrario. Ellos están en tinieblas, ¿verdad? Dice la Biblia, y no practican la verdad. O sea que ellos dicen ser, dicen tener comunión con Jesús, pero no practican lo que dicen hacer o ser. El verdadero cristiano no solamente tiene comunión con Jesús, sino que también con los otros hermanos en Cristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Jesús, ¿verdad? También la Biblia nos manda a que tengamos comunión con nuestros hermanos, a que nos socialicemos como hermanos en Cristo que somos, que nos saludemos, que compartamos. Ese es el verdadero cristiano. Esa es una de las características de un verdadero cristiano. Tercera característica: el verdadero cristiano lo deja todo por seguir a su maestro. El verdadero cristiano lo deja todo por seguir a su maestro. Mira que dice en Filipenses, ¿verdad? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, en el capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Ciertamente el apóstol Pablo tenía una posición económica bastante buena. Era estudiado, conocía la ley, era respetado por los judíos. O sea que Pablo era un hombre de renombre. Pero a todas estas cosas Pablo la estimaba como pérdida, que le daba igual, que no ponía su corazón en ellas. Los tenía por basura, dice la Biblia. Y esto para ganar a Cristo, para tener la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, amigos, no es, ¿verdad? El texto no se refiere que ahora vamos a vender todo, las posiciones, ¿verdad? Vamos a dejar a un lado todo, y vamos, ¿verdad?, a decir que Dios proveerá. El texto no se refiere a eso, Pablo no se refiere a eso. Así que es el caso de perderlo todo por causa de Cristo. Es mejor que tener todas las cosas y morir sin Cristo. Ahora, también el texto no se refiere a las posiciones materiales que tengamos, básicamente, ¿verdad? O sí se refiere, pero no solamente a eso, porque Pablo también hace mención de que él tenía de qué confiarse, dice la Biblia en unos versículos anteriores. Dice: siendo circuncidado al 8º día, siendo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, dice, en cuanto a la ley fariseo, dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo no se jactó de todas estas cosas. Es como en estos tiempos que podamos decir:
que podamos decir que venimos de una familia cristiana, que hemos sido bautizados, que vamos a la iglesia, que ejercemos apologética, que defendemos la sana doctrina, y tener en poca todas estas cosas por amor a Cristo. O sea que todas estas cosas son importantes, ¿verdad? Pero valen más nuestro Señor Jesucristo que todas estas cosas. Vale más todas esas cosas. Vale más nuestro Señor Jesucristo que todas esas cosas, ¿verdad? Dijo Lutero, ¿verdad?, en una ocasión: vivo en santidad, dice, como si el Señor viniera hoy, dice. Pero proyecto mi vida como si el Señor tardara en venir. Por eso digo que no hay tal cosa como dejar nuestro trabajo, nuestras casas, nuestros estudios, nuestros proyectos y decir que ya el Señor viene. Por eso me voy y dejo todo. No, tú puedes hacer todas estas cosas y honrar a Cristo en tu trabajo, en tu negocio. Vean lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El contexto de todo esto es que no debemos de poner en primer lugar en nuestro corazón todas estas cosas, sino que poner a Cristo sobre todas estas cosas. El discipulado cuesta, el seguir a Cristo cuesta, sacrificio, lucha diaria para ser como Cristo. Cuarta característica de un verdadero cristiano es que padece con su maestro. Estas características no me las he sacado de la manga. No es de mis propios pensamientos. Estas características están plasmadas en las Escrituras. Y si tú no haces caso o no les pones mucha atención, es porque quizás no pones a las Escrituras por encima de tus propios pensamientos. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano, participa en los padecimientos de Jesucristo. Tú tienes muchos beneficios en Cristo. Dios te dio la salvación por medio de Él, por medio de la fe que ha puesto en Él. Ya nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, pero también debemos de participar en sus padecimientos. Es un hecho que Jesús, ¿verdad?, pasó muchas aflicciones para vencer. Él fue despreciado. Así nosotros nos van a despreciar. Él fue desechado entre los hombres. Así nosotros vamos a ser desechados. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado, azotado y herido por Dios, abatido. Pablo le dijo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice. Y todo lo que está escrito en la Biblia para nuestra enseñanza fue escrito. Así que Pablo nos dice a nosotros que suframos penalidades como buenos soldados que somos de Jesucristo. Ejemplo tenemos de los antiguos y de los mismos discípulos que llegaron a padecer infinidades de aflicciones por causa del Evangelio. Y en todos estos padecimientos el apóstol Pedro nos dijo que nos gocemos, porque para que también nos gocemos
en la revelación de su gloria con gran alegría. Que no nos asustemos, que no nos sorprendamos de las pruebas que nos puedan venir. Más bien que nos gocemos en todas esas aflicciones que podamos padecer. Así que todos los que queramos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos persecución, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pero miremos qué nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios: porque a ustedes, dice, le es concedido, dice, a causa de Cristo, dice, no solo que crean en Él, dice, sino también que padezcamos por Él. Y esto más atrás, en el versículo 23, dice, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice. Dice más adelante, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Ciertamente Pablo fue un mártir de tanto que padeció por causa de Cristo. Y tenemos que poner atención a eso. Tenemos que ver todo eso. La quinta característica de un verdadero cristiano es que no es superior a su maestro. En Lucas capítulo 6, versículo 40 nos dice la palabra: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. No podemos ser superior a Jesús, pero sí, Él es nuestro modelo a seguir. Y Él dijo que seamos mansos y humildes como Él, y así debemos de ser. Pablo dijo también que ser imitadores de Cristo. La madurez, ¿verdad?, o la perfección es un periodo que conlleva tiempo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice la palabra de Dios, estando persuadido, dice, de esto, dice, que el que empezó en nosotros, dice, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sigue diciendo Pablo más adelante: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo, dice, por ver si logro tomar aquello por lo cual fui también tomado por Cristo, dice. También hago una cosa, dice Pablo, olvidarme ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y qué lindo, hermano, va a ser cuando Jesús te diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y también cuando allá se pase lista y nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Así que no somos perfectos, pero sí debemos de llegar a ser maduros en Cristo. Y que Cristo, ¿verdad?, este es todo el propósito. Este es todo el propósito por lo que fuimos creados, por lo que fuimos llamados, por lo que el Espíritu Santo está perfeccionando en nosotros, y todo es, ¿verdad?,
para que Dios sea glorificado, para que Cristo reciba toda honra, toda gloria, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, faltan 3 características que en el otro video las estudiaremos más a fondo, ¿verdad? Y estas son, ¿verdad? Les voy a dar el nombre de la característica. La 6ª característica, ¿verdad?, es que el verdadero cristiano pone sobre todas las cosas la relación con Jesús, ¿verdad? También la 7ª característica, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano obedece a su maestro. Y la 8ª, ¿verdad?, característica de un verdadero cristiano es que se niega a sí mismo. Yo les invito, ¿verdad?, que te examines, que nos examinemos, ¿verdad?, y que podamos reflexionar acerca de estos temas, ¿verdad?, que sinceramente y creo en lo personal que no se predica en las iglesias de esto. En la iglesia solo te van a predicar sobre prosperidad, sobre los beneficios, sobre en que todo te va a salir bien, en que tu ego sea resaltado. Pero sinceramente hay unas características que debemos de cumplir respecto a la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y basta ya de mentiras. Basta ya de decir que tú eres un seguidor de Cristo cuando tus obras dicen lo contrario. Deja de blasfemar el nombre de Jesús diciendo que tú lo sigues. Deja de postear, de poner en tu estado de Facebook, de WhatsApp, de lo que sea, que tú eres un seguidor de Cristo y en las calles te van a ver con un cigarro en la boca. Y en la calle te van a escuchar hablando palabras que no le agradan al Señor. Deja de postear en tu estado de WhatsApp cosas del Señor y los fines de semana te vas a ir a tomar licor. Deja de hacer todo eso y más bien reflexiona que si te mueres practicando todos esos pecados, tu único destino es el infierno, es el lago de fuego. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y qué triste va a ser que pases una eternidad sufriendo eternamente, ¿verdad? Porque nunca hiciste caso. Yo te animo, hermano, a que te acerques más a la palabra de Dios. Que cuando escuches el llamado de Dios, lo puedas tomar. Ciertamente, si nosotros predicamos, ¿verdad?, la palabra de Dios y no hacemos el llamado al arrepentimiento, estamos cometiendo una gran equivocación. Por eso yo te animo, yo te insto que te arrepientas de tus pecados,
Y arrepentirse de nuestros pecados es dejar de practicarlos, de darle un stop a tu vida con la cual estás ofendiendo a Dios. Arrepentirte y creer en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que murió por todos esos pecados que tú estás practicando: la borrachera, los vicios, las malas palabras, la fornicación, el adulterio, las mentiras. Todos esos pecados, por todos esos pecados murió Cristo en la cruz del Calvario. Allí llevó todos esos pecados en su cuerpo. Y aún así, Dios te ama. Dios te ama en el sentido, ¿verdad?, de que ha ofrecido su Hijo, su único Hijo, para que si tú crees en Él, tú vengas a ser justificado por medio de Cristo y ya no vas a ser enemigo de Dios. Ahora vas a ser partícipes de la ciudadanía del pueblo de Dios. Cree en esa obra, congrégate, bautízate, porque ciertamente no sabemos, o sea, no somos adivinos para saber si vamos a morir mañana, o si vamos a morir dentro de un mes o dentro de un año. Eso no lo sabemos. Sin embargo, si creemos, si tú crees, si tú tomas esa decisión, si tú abrazas y crees y tienes confianza en Jesucristo, de ahora en adelante tú tienes que llevar una vida agradable a Dios, porque ese va a ser nuestro fruto, la santificación, obedecer sus mandamientos, obedecer la palabra de Dios. Reflexionemos, amigo, hermano, compañero. Porque no sabemos también si esta es la última vez que Dios te llama. Ciertamente muchos dicen, o muchos se burlan, porque nosotros predicamos la segunda venida de Jesús, y dicen que Jesús no vendrá. Y yo estoy seguro de que Jesús vendrá por segunda vez a traer a los redimidos por su sangre. Pero no es que se tarde la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él es misericordioso y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de ti y que te pueda regalar esa salvación tan grande. Acuérdate de suscribirte a mi canal, darle un like y compartir, ¿verdad? Que esta palabra llegue a más personas.
y lo espero en la próxima para que sigamos estudiando la Biblia, porque ella es la que nos da testigo de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de leer tu palabra, de meditar en ella, de escudriñarla. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. Te pido que perdone nuestras ofensas, mi Dios, nuestras malas palabras, nuestras iniquidades. Te pido, mi Dios, por este grupo de personas que escuchan tu palabra, mi Dios, por medio de mi predicación, por medio de mis enseñanzas. Te pido por ellas, por sus familias, estén donde estén, mi Dios. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me les bendiga.